Bueno, vamos a conversar sobre el ejercicio 3 de la práctica 1, que trata sobre filtro pasabanda. En este caso nos dan un filtro pasabanda pasivo, que consiste en un capacitor conectado en serie con un inductor, y a su vez están conectados a una fuente de tensión EG y resistencia interna RG y a una carga resistiva de valor RC, ¿no? Y en el inciso A nos piden que verifiquemos la transferencia del filtro, ¿sí? Y que demostremos que es igual a esta expresión que nos dan, donde omega 0 cuadrado es 1 sobre LC, Q es el factor de calidad del filtro, es que me indica su selectividad, qué tan selectivo es en frecuencia. Eso debe ser igual a omega 0 por L dividido RG más RC y un factor K que depende de las resistencias. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente plantear la relación entre la tensión de salida y la tensión de fuente en el dominio de Laplace. Si operamos con esas transformadas, con esas expresiones, llegamos a que HDS es igual a RC sobre SL por dividido S cuadrado más S por el juego de resistencias dividido la inductancia más 1 sobre LC. Entonces se puede comprobar, eso háganlo ustedes, que si reemplazamos los valores de K, Q y omega 0, se llega justamente a la expresión de la transferencia que nos dan como ejemplo, ¿no? En el inciso B nos piden que mostremos que el ancho de banda de 3 dB del filtro es igual a F0 sobre Q, ¿no? Y como ayuda nos dicen que podemos expresar a la ganancia del sistema en módulo cuadrado como K cuadrado dividido 1 más K cuadrado por esa función de omega, que es omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega todo al cuadrado. Bueno, para hacer eso no hay más que reemplazar en la expresión que tenemos de la transferencia por AS, lo reemplazamos por J omega, ¿sí? Y después de operar, vemos que podemos expresar a la transferencia como K por omega 0 dividido Q por J omega dividido, bueno, esta expresión que vemos acá en función de omega cuadrado, ¿no? Y si a eso calculamos el módulo y le damos al cuadrado, claramente después de operar se puede llegar a la expresión que nos piden, que es K cuadrado por el factor de selectividad del filtro al cuadrado multiplicado por omega 0 sobre omega menos omega sobre omega 0 cuadrado, más 1, ¿no? Muy bien, entonces para hallar el ancho de banda de 3 dB del filtro, lo que tenemos que hacer es igualar el módulo cuadrado de la expresión del filtro evaluada en F a el punto donde esa cantidad cae un medio del valor máximo, ¿no? El valor máximo módulo cuadrado del filtro se da en F0 y en ese punto vale K cuadrado. Por lo tanto, tenemos que hallar las frecuencias F tal que el módulo de h de f cuadrado sea igual a un medio por K cuadrado. Eso es lo que expresa esta ecuación de acá. Y tenemos que continuar la operación hasta que llegamos a un punto en el que podemos decir que omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega en módulo es igual a 1 sobre Q, donde estamos teniendo en cuenta que Q es mayor a 0 por definición, ¿no? Entonces, eso nos abre dos posibilidades. Por un lado, si suponemos que lo que está dentro de las barras del valor absoluto es mayor o igual a 0, y por otro lado, si suponemos que esa cantidad es menor a 0. ¿Sí? Vamos a suponer en principio que lo que está adentro de las barras de valor absoluto es positivo, es decir, omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega es un valor mayor o igual a 0, y entonces esta condición se traduce en que omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega es igual a 1 sobre Q. ¿Sí? Si desarrollamos cada una de estas expresiones, llegamos a que omega cuadrado tiene que ser mayor o igual a omega 0 cuadrado, donde omega 0 sabemos que es positivo, ¿no? Entonces, a su vez, esta condición deriva en dos condiciones sobre omega. Por un lado, omega puede ser mayor o igual a omega 0, o omega puede ser mayor o igual a menos omega 0. Y esta condición igualada a 1 sobre Q nos dice que omega, entonces,
dos nuevas posibilidades. Puede ser omega 0 sobre 2Q más omega 0 o menos omega 0. ¿Sí? Donde en esta última ecuación tuvimos en cuenta que 4 por Q cuadrado es mucho mayor a 1. ¿Sí? Esa aproximación es la que conduce a esta expresión. Y entonces, si nos fijamos, los omegas que surjan de estas condiciones tienen que cumplir simultáneamente con todas las condiciones. ¿Sí? Entonces, de todos los posibles omega que cumplen con esas condiciones, quedan dos, y que vamos a llamar omega 1 y omega 2. Omega 1 va a ser igual a omega 0 por 1 más 1 sobre 2Q, y omega 2 va a ser menos omega 0 por 1 menos 1 sobre 2Q. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos posibles omega que cumplen con la condición cuando lo que está dentro de las barras es positivo. Si nos vamos al caso en que lo que está dentro de las barras es negativo, entonces omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega tiene que ser negativo, y entonces esta condición de las barras se traduce en que lo que tiene que ser igual a 1 sobre Q es menos omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega. ¿Sí? Bueno, de forma análoga al caso anterior, lo que tenemos, estas consideraciones nos llevan a que los omegas que cumplen con esto tienen que cumplir simultáneamente con que omega menos omega 0, omega es menor a omega 0, o omega es menor a menos omega 0, y omega entonces también debe ser igual a menos omega 0 sobre 2Q más menos omega 0, donde de nuevo utilizamos la aproximación que 4 por Q cuadrado es mucho mayor a 1. ¿Sí? Los omegas que pueden simultáneamente cumplir con todas estas condiciones son dos, y los vamos a llamar omega 3, que va a ser igual a omega 0 por 1 menos 1 sobre 2Q, y omega 4, que es menos omega 0 por 1 más 1 sobre 2Q. Entonces, si se fijan, acabamos de hallar 4 frecuencias angulares, las cuales surgen de considerar las frecuencias a las cuales el módulo cuadrado cae a la mitad de la potencia máxima. ¿Sí? Es decir, las frecuencias que definen el ancho de banda de 3 dB del filtro. Pero ahora tenemos que considerar la posición relativa de cada una de estas frecuencias en el eje omega, y para eso las graficamos en esta línea que vemos acá. Por un lado, para las frecuencias positivas, ahí se van a ubicar omega 3 y omega 1. Fíjense que omega 3 es menor a omega 0 y omega 1 es mayor a omega 0. Mientras que para el lado de las frecuencias negativas tenemos que omega 2 es mayor a menos omega 0 y omega 4 es menor a menos omega 0. Entonces, para definir el ancho de banda de 3 dB del filtro, tenemos que restar estas frecuencias y considerar la resta entre las frecuencias que están sobre el lado positivo o sobre el lado negativo, pero no mezclarlas, ¿no? Por eso es importante la ubicación relativa de estas frecuencias en el eje. Tomamos cualquiera de ellas, tanto las correspondientes al semieje positivo o al semieje negativo, las restamos y con eso definimos el ancho de banda de 3 dB. Si hacemos eso, obtenemos que el ancho de banda de 3 dB del filtro es omega 0 sobre 2pi por 2 sobre 2Q. Y si simplificamos, bueno, eso es exactamente lo que nos piden. Se comprueba que el ancho de banda de 3 dB es exactamente igual a F0 sobre Q. ¿Sí? Entonces acabamos de hallar el ancho de banda de 3 dB del filtro. En el punto C nos piden que obtengamos el ancho de banda de ruido del filtro. ¿Sí? Y nos sugieren que podemos usar teoría de residuos. ¿Y por qué nos piden eso? Bueno, porque lo que tenemos que obtener, por definición, es 1 sobre 2 por el módulo al cuadrado de h evaluado en F0, que es el máximo valor que toma h, por la integral de h de f módulo cuadrado, ¿no? Esa es la definición de ancho de banda equivalente de ruido para el filtro h. Y como se ve, la función h módulo cuadrado de h es difícil de integrar porque involucra una expresión de orden 4. ¿Sí? Entonces, ahí es donde utilizamos teoría de residuos. ¿Sí? Recuerden de análisis complejo que el teorema de los residuos nos dice que si estamos sobre el plano complejo y gamma es una curva cerrada, una función f
con un número finito de singularidades dentro de gamma, cumple con que si integramos esa función sobre la curva cerrada gamma, entonces esa integral va a ser igual a j2pi por la sumatoria de los residuos correspondientes a los polos que encierra esa curva cerrada. ¿Sí? Entonces tenemos que usar este teorema para resolver nuestro problema y para eso tenemos que definir una curva que nos convenga, ¿no? Entonces en principio considerar que módulo cuadrado de HDF lo puedo expresar como HDF por HDF conjugado y luego tener en cuenta que HDF es la transformada de la respuesta impulsional del filtro, que es real, por lo tanto su transformada de Fourier HDF cumple con la simetría de que HDF conjugado es igual a H de menos F. Entonces el módulo de HDF cuadrado lo puedo expresar como HDF por H de menos F. ¿Sí? Entonces esta es la función que vamos a extender al plano complejo, ¿no? Vamos a considerar una extensión al plano complejo de la función h de f por h de menos f y la vamos a llamar h de s por h de menos s, ¿no? Donde s es la variable de Laplace, una variable compleja. ¿Sí? Entonces planteamos, según el teorema que vimos, que la integral sobre la curva cerrada c, que todavía no definimos, pero ya vamos a definir, de la función h de s por h de menos s es igual a j2pi por la sumatoria del residuo de esa función en los polos que están encerrados por esta curva C. ¿Sí? Analicemos los polos. Los polos de la función h de s por h de menos s van a ser los polos por un lado de h de s más los polos por h de menos s. Y es fácil probar que si sk es un polo de h de s, entonces menos sk es polo de h de menos s. Y por otro lado, los polos de h de s sabemos que si son complejos, aparece su conjugado. Es decir, si hacemos un diagrama de polos y ceros y marcamos los polos de h de s como S1 y S2, que sabemos que son 2 porque h de s es de orden 2, entonces, por otro lado sabemos que h de s corresponde a un filtro estable, por lo tanto, sus polos van a tener parte real negativa, ¿sí? Van a estar sobre el semiplano izquierdo. Entonces, si S de 1 es polo de h de s, entonces menos S de 1, que acá está denotado con S4, va a ser polo de H de menos S. Y si S2 es polo de H de S, entonces menos S2, que acá está denotado con S3, va a ser polo de H de menos S. ¿No? Entonces los polos de H de S por H de menos S son estos cuatro que están marcados en rojo acá y tienen esta simetría. Donde por supuesto S1 y S2 son complejos conjugados y por lo tanto S3 y S4 también son complejos conjugados entre sí. Entonces ahora nos queda definir la curva sobre la que vamos a integrar, ¿no? Vamos a considerar una curva C que va a encerrar a todo el semiplano complejo negativo, es decir, mejor dicho, todo el semiplano izquierdo del plano complejo, incluido el eje J omega. ¿Sí? Entonces la curva C va a estar formada por dos curvas, C1 y C2, donde C1 va a ser justamente el plano J omega, que es la integral a donde nosotros tenemos el interés, unida a la curva C2, ¿no? Que va a estar parametrizada genéricamente por los puntos que cumplen con que su expresión es R por E a la J tita, donde R va a tender a infinito y tita va a ir desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. De esta manera, a medida que R tiende a infinito, esta curva C2 se va agrandando cada vez más y en el infinito toma todo el semiplano izquierdo. ¿Sí? Y si se fijan, C1 va a tomar, para los valores de omega entre menos infinito hasta infinito, va a tomar todo el eje imaginario. Entonces así definimos la curva C. ¿Sí? Entonces, la integral de h de s por h de menos s va a ser igual a la integral de la misma cantidad sobre C1 más la integral sobre C2. Y eso va a ser igual a la sumatoria de los residuos de h de s por h de menos s encerrados por la curva que estamos considerando. En este caso, la curva que estamos considerando encierra a los polos S1 y S2. Por lo tanto, esos son los residuos de esos polos son los que tengo que considerar. Y tenemos que hacer una consideración más.
para simplificar el cálculo. Como el orden del denominador de la función h de s por h de menos s supera en 2 o más al orden del numerador, hay un teorema que dice que la integral sobre esa curva se anula. ¿Sí? Es decir, la curva sobre C2 de h de s por h de menos s termina siendo 0. Justamente porque la cantidad, la función racional que quiero integrar, el orden de su denominador supera en 2 o más al orden del numerador. Entonces, la integral sobre C va a ser solamente la integral sobre C1 de h de s por h de menos s, y esa integral en C1 se va a poder escribir como todos los s, mejor dicho, todos los puntos sobre C1 se pueden escribir como los s que viven en el eje j omega, es decir, que tienen la forma j por omega o en función de f, j por 2πf. Entonces el diferencial de s sobre esa curva no va a ser otra cosa que j por 2pi por el diferencial de f. Lo único que hice acá fue, para la integral sobre C1 que llamo i, hacer un cambio de variables. Y entonces esa integral va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de h de f por h de menos f conjugado, es decir, volví al dominio f, por j2πf por diferencial de f. ¿Sí? Saco el 2πf por j afuera, perdón, 2πf no, j2pi, saco el j2pi afuera de la integral, y por otro lado eso lo igualo a la sumatoria de los residuos, pero fíjense que como S1, tengo que considerar los residuos en S1 y en S2, pero como S1 y S2 son complejos conjugados, sus residuos también son complejos conjugados, entonces si los sumo dos números complejos conjugados, me queda 2 veces su parte real. Entonces la integral, esta de h de f por h conjugado en menos f, va a ser igual a 2 veces la parte real del residuo en S1, o alternativamente 2 veces la parte real del residuo en S2, es lo mismo, donde los factores J2πf se cancelan. ¿Sí? Entonces si planteo esa integral, lo único que tengo que, para resolver esa integral, que es mi integral inicial de interés, digamos, que es la integral entre menos infinito e infinito del módulo de h de f cuadrado, para todo el eje f, es igual a 2 veces justamente la parte real de los residuos en S1, del residuo en S1. Entonces lo único que hay que hacer es calcular el residuo de S1 de la función h de s por h de menos s. ¿Sí? Si operan y calculan ese residuo, se van a dar cuenta que es igual a 1 medio de k cuadrado por omega 0 sobre q. ¿Sí? Entonces finalmente el ancho de banda de ruido equivalente del filtro considerado es igual a esta cantidad que estoy señalando acá, y si lo expresamos en función del ancho de banda de ruido de 3 dB, del ancho de banda de 3 dB, perdón, se puede decir que el ancho de banda de ruido es pi sobre 2 por el ancho de banda de 3 dB. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos resuelto la integral, hemos extendido nuestro problema de integración al plano complejo y hemos utilizado teoría de números complejos o teoría de análisis complejos para resolver la integral que a nosotros de nuestro problema, ¿no? Fíjense que la única porción de toda la curva que necesitábamos nosotros era sobre la eje j omega. Entonces nos construimos una función y definimos una curva de tal manera que la integral que sobrevive a ese análisis es justamente nuestra integral de interés, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y utilizamos toda la teoría de análisis complejo para poder resolverlo. En el inciso D nos dan valores para RG y RC, para F0 y el ancho de banda de 3 dB, de manera que podamos calcular L y C y mostremos justamente cómo se comporta el filtro para esos valores, ¿no? Bueno, si hacemos eso y graficamos en módulo y fase la transferencia, vemos que tiene este aspecto que estoy mostrando acá, donde se ve claramente que estoy solamente graficando para el intervalo de frecuencias entre 300 kHz y 3 MHz, donde se ve claramente que, bueno, tiene un comportamiento pasabanda, ¿sí? Y acá está marcado en verde, marcamos
para estos valores el ancho de banda de 3 dB y en rojo el ancho de banda de ruido equivalente del filtro, ¿no? Donde claramente se ve que el ancho de banda de ruido es más grande que el ancho de banda de 3 dB y por el resultado anterior sabemos que es justamente pi sobre 2 veces más grande. El último inciso, el E, nos dice que supongamos que a la entrada del filtro hay ruido blanco con densidad espectral de potencia de 1 microvolt cuadrado sobre Hertz y utilizando el inciso C, calculemos la potencia normalizada de la señal a la salida del filtro para los valores hallados en D. Es decir, nos dicen que para una densidad espectral de potencia dada, de ruido blanco, de ruido blanco, calculemos la potencia a la salida del filtro. Y para eso utilicemos el ancho de banda de ruido equivalente que acabamos de calcular. Bueno, eso no es más que hacer una cuenta de multiplicar. Yo lo que les estoy mostrando en este gráfico es lo que está sucediendo. Tenemos en azul una densidad espectral de potencia constante, porque corresponde a ruido blanco, es decir, constante para toda frecuencia. Y a la salida del filtro lo que vamos a tener es la porción de ruido que pasa por el ancho de banda equivalente de ruido de ese filtro, ¿no? Por lo tanto, la potencia a la salida va a tener que ver con la integral, de la transferencia del filtro, que acá simplificamos y directamente utilizamos el ancho de banda equivalente al filtro. Entonces, en vez de utilizar la integración de la densidad espectral de potencia, directamente utilizamos el ancho de banda equivalente del filtro, el ancho de banda de ruido del filtro, ¿sí? Donde se ve que la potencia a la salida va a ser simplemente el nivel de densidad espectral de potencia que tenemos multiplicado por el ancho de banda del filtro, el ancho de banda de ruido del filtro que estamos considerando, ¿sí? Y a ese valor hay que multiplicarlo por 2 porque hay que tener en cuenta que hay una banda pasante correspondiente a frecuencias negativas que también aporta potencia a la salida, ¿sí? Así que, bueno, resolviendo esta multiplicación, digamos, para una densidad espectral de potencia dada, uno puede calcular la potencia de ruido que tiene a la salida. Muy bien, eso es todo. Espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima.